Buenos días o buenas tardes a todos y todas. Eh, Nuevamente nos encontramos a través de estos videos con la idea de al menos clarificar algunos de los textos que les he brindado en esta primera unidad, que tiene como objetivo básicamente poder abordar la sociología y poder de alguna forma comprender cuáles son los problemas centrales que proponen algunos autores para luego ir abordando desde la sociología clásica algunos de los problemas fundamentales de la actualidad. Decíamos en el anterior video de qué hablábamos cuando hablábamos de sociología, cuáles son las particularidades de esta ciencia dentro de las ciencias sociales, qué es lo que busca en torno a estudiar lo social. Y en ese sentido, uno de los pensadores que más ha de alguna forma clarificado esta noción de lo social ha sido el propio Anthony Giddens. Eh, Debo admitir que es un texto un tanto difícil. Solamente mi idea era que ustedes estudien las primeras páginas de la introducción. No quería que aborden todas las nociones conceptuales que él brinda en su libro Consecuencia de la Modernidad, pero aún así creo que se han generado dificultades por la cual voy a tratar en lo posible de clarificarlas en este video. Bueno, voy a ir pasándoles entonces un PowerPoint. Lo ideal sería que vayan tomando algunos apuntes. Vamos a ir tratando de desmenuzar ese texto y por último voy a darles algunas de las concepciones que el autor sostiene en torno al concepto de modernidad. Bueno, Anthony Giddens es uno de los autores básicamente más prolíferos dentro de la sociología. Es un sociólogo británico que nació en 1938 y vive hasta la actualidad. Es muy conocido por una teoría que se llama la teoría de la estructuración, y básicamente en esa teoría postula en parte una idea de que las estructuras sociales forman no entes en los cuales externamente influyen sobre los individuos, sino más bien él trata de comprender de qué manera los individuos también influyen en las instituciones. Pensemos nomás en la educación, en la relación con los estados, en la relación con la institución familia. Bueno, él trata de desmenuzar un poco, lo vamos a ver más adelante, esta teoría de la estructuración. Y en política también es muy conocido por influir en lo que se llamó la tercera vía, una de las nociones más interesantes en torno a la cuestión del socialismo y el capitalismo, donde el autor postula una tercera vía, básicamente con la idea de pensar la socialdemocracia como una posibilidad donde haya un capitalismo más de rostro solidario, de rostro humano. Bueno, entre sus libros más importantes encontramos Las nuevas reglas del método sociológico, La constitución de la sociedad, Las consecuencias de la modernidad y La tercera vía, la renovación de la socialdemocracia. En los últimos años, Anthony Giddens ha sacado algunos libros en relación al cambio climático y sus consecuencias en la actualidad. Bueno, en ese texto que yo les pasaba sobre consecuencias de la modernidad, el autor básicamente, en primer lugar hay que pensar con quién él está discutiendo este texto. Él en realidad está básicamente trabajando este texto, teniendo como un público en el cual discutir este mismo libro, que tiene que ver con cómo se piensa la modernidad. ¿Cuál es el sentido de la modernidad? ¿Qué significa la modernidad? Ustedes, por ejemplo, probablemente comprendan la modernidad como parte de una organización social, un modo de vida, un periodo de tiempo que surge específicamente en el siglo XVI, siglo XVII, ¿no? Que básicamente está relacionado, en el caso de la historia, con el descubrimiento de América, está relacionado básicamente con una nueva época que marca el cambio con el medioevo. Bueno, el autor dice claramente esta posición sobre la modernidad ha tenido una fuerza inusitada en las explicaciones teóricas sobre qué entendemos por modernidad. Algo que surgió en Europa y que tuvo una influencia casi mundial. Pero el autor sostiene entonces, ¿vivimos en la modernidad o vivimos en un nuevo periodo? Un nuevo periodo de, digamos, de tiempo que surge con un nuevo sistema social.
Bueno, él aclara justamente esta noción que aparece en algunos autores de que vivimos en la sociedad de la información o vivimos en la sociedad del consumo. ¿Estamos en la actualidad en la posmodernidad o aún así hoy podríamos hablar en la situación de pospandemia, ¿no? Entonces, el autor dice, ¿lo nuevo y lo viejo permanecen? Claro, sí, permanecen, pero aún así es importante, y él prefiere hablar de otra cuestión, que es justamente de la discontinuidad de la modernidad. La discontinuidad de la modernidad, se refiere el autor, ya es una discusión un poco más abarcativa, la idea de si vivimos en la modernidad o no. Él dice, más bien lo que está sucediendo en la actualidad es que podemos visibilizar consecuencias justamente de una modernidad tardía, una modernidad más desarrollada, que genera en los seres humanos una serie de incomprensiones, de, digamos, de visibilizaciones y sensaciones en donde nos sentimos atrapados en un universo de acontecimientos que de alguna forma no logramos entender del todo y que en gran medida parecen hasta escapar a nuestro control social. En ese sentido, entonces, el autor abona a la idea de la discontinuidad de la modernidad. Pensar las instituciones sociales modernas como algo único, como algo que sucede en un momento específico de la historia de la humanidad y que tienen, digamos, características y relaciones sociales diferentes a las tradicionales o a las premodernas. Piensen un momento, cuando hablamos de premodernidad, en parte nos estamos refiriendo a todo un momento histórico donde justamente la ciencia, la idea de la fe, el progreso, las ideas racionalistas no tenían tanto hincapié. Durante mucho tiempo la humanidad estuvo atravesada fundamentalmente por esa relación casi complementaria entre la política y la religión, la idea de que de alguna forma los hechos sobrenaturales tenían una explicación divina y de alguna manera estas relaciones en torno a digamos, a la tecnología no tenían una gran extensión en la humanidad. Claramente la modernidad rompe con esos patrones. Piensen que comienza a haber un desarrollo tecnológico, un desarrollo de las mismas instituciones sociales, un desarrollo muy importante en torno a la noción de cómo se concibe la familia, de cómo se conciben las clases sociales. Eh, Cambiamos justamente de una etapa estamental a una etapa más dinámica de movilidades sociales. Bueno, el autor va observando eso. Dice, las formas de vida moderna han arrasado con las modalidades tradicionales. Es cierto, algunas cuestiones tradicionales permanecen, pero en extensión y en intensidad han cambiado absolutamente muchas de las nociones en torno a cómo pensamos el espacio, cómo pensamos el tiempo y cómo pensamos nuestras propias relaciones privadas, nuestras propias relaciones con otros seres humanos. Él comenta que en la discontinuidad de la modernidad, justamente estas formas de vida que introduce la modernidad pueden observarse en una extensión social inusitada. Pensemos que las comunicaciones han avanzado, que de alguna manera las relaciones entre los humanos de distintos lugares pueden permitir la localización de lo mundial y lo local en un solo espacio. Esto es algo muy interesante. Y cómo la vida privada también se ha cambiado para eh, tejer, digamos, una especie de manto intermedio entre lo público y lo privado, ¿no? Y el autor entonces también dice, bueno, si estas formas modernas han arrasado, entre comillas, las modalidades tradicionales, es interesante tratar de no pensarlas desde un evolucionismo social. ¿Por qué dice esto? Bueno, el evolucionismo social es una mirada que el autor comprende de varios autores sociólogos que intentan ver la idea del progreso y la historia como una linealidad hacia la razón y la ciencia, ¿no? Esta idea de que nos vendieron de que el progreso es algo infinito, de que la razón es algo universal, de que la razón es única y nos permite la verdad. Bueno, todo esto, por supuesto, el autor lo pone en discusión.
Y ahí aparecen justamente algunos de los rasgos que él toma para compensar las discontinuidades. Por un lado, los ritmos del cambio. Estos ritmos del cambio tienen que ver con que la era de la modernidad es mucho más dinámica, es mucho más rápida en su, digamos, que los sistemas premodernos. En muchos casos no solamente se refiere a la tecnología, sino también a la forma en que determinados hechos pueden propagarse en distintos lugares del mundo. Por otro lado, también el ritmo de cambio está dado en cómo concebimos el espacio y el tiempo. Piensen un momento en el espacio. Hoy, por ejemplo, viajar de Argentina a España tal vez sea no menos de un día, cuando hace tal vez 200, 300 años esa posibilidad implicaba varios días de viaje. Es decir, la noción del tiempo y el espacio ha cambiado enormemente. Y ha cambiado también la idea de que las personas puedan trasladarse velozmente en diferentes momentos y en diferentes lugares del mundo. Por otro lado, también el ámbito del cambio. El ámbito del cambio hoy en día es básicamente mundial, digamos, la interconexión, que algunos autores van a llamar globalización, está fundamentalmente dada no solamente en el aspecto tecnológico, en la información, en la comunicación, sino el encadenamiento de hechos que suceden en diversos lugares del mundo. Hace poco un autor llamado Ramonet hablaba justamente de cómo un virus, justamente que se inició en un lugar como en China, en unos 3 meses hoy está instalado a nivel mundial. Por supuesto, esto es discutible, porque también podríamos pensar el virus como parte de los sistemas capitalistas que en la actualidad generan justamente un extractivismo muy grande de la naturaleza, sistemas basados fundamentalmente en animales que están resguardados en espacios poco saludables. Bueno, discusiones que se están dando en la actualidad. Y por último, el autor dice, otra de las formas de reconocimiento de la discontinuidad está dado en la naturaleza intrínseca de las instituciones modernas. Las instituciones modernas son muy diferentes a las instituciones digamos, del siglo XV, del siglo XIV, aún del siglo XIX hay muchas diferencias. Piensen, por ejemplo, que los estados-nación hoy, si bien son estados con territorios fuertes, con organizaciones políticas constituidas, sin embargo, están atravesados por profundas divergencias, profundas diversidades. Eh, Hoy en día la dependencia de las energías no renovables es casi mundial, la mercantilización de la vida, la idea de que nuestra vida está atravesada por el consumo inmediato, pero por otro lado también la idea del trabajo, ¿no? El trabajo asalariado como algo que se ha expandido a lo largo del mundo y que ha planteado la noción de que las personas también son mercancías. Bueno, en ese caso el autor también va hablando de algunas de las consecuencias de la modernidad, que esas consecuencias luego las va a trabajar con más intensidad en su libro. Él dice, una de las características más interesantes de la modernidad, para hablar de la modernidad hoy en día, está dada fundamentalmente en esta relación entre la seguridad y el peligro y la fiabilidad y el riesgo. ¿Qué quiere decir con esto? El autor dice, bueno, la modernidad es un arma de doble filo, porque claramente la modernidad ha tenido como consecuencia fundamental la posibilidad del progreso, la posibilidad de que los seres humanos vivan más tiempo, de que tengamos una existencia más segura, de que los seres humanos de alguna forma no tengan que levantarse pensando, por ejemplo, qué tienen que cazar o qué tienen que de alguna forma generar para poder alimentarse. Por supuesto, esto puede ser discutible, ¿no? Pero hay una confianza en el sistema y en el funcionamiento del sistema. A eso se plantea la seguridad y la fiabilidad. El mundo es un mundo en riesgo y en peligro, y gracias a una serie de sistemas expertos, las personas confían que en su vida pueden de alguna forma tener calefacción, tener agua, tener servicio eléctrico, tener una educación, tener determinadas posibilidades de acceso laboral, etc. Eso es lo que se refiere el autor con esta idea de la modernidad, ¿no? La idea de que aún en nuestra sociedad podemos disfrutar de una existencia más segura y recompensada. Por supuesto, todo esto
es discutible, porque las desigualdades sociales impiden de alguna forma que algunas personas puedan acceder justamente a determinados servicios sociales o a determinados derechos. Pero el autor, pensemos en cómo el autor está pensando nuestras sociedades, ¿no? Esta idea es muy interesante, porque la confianza justamente en nuestra seguridad y en el progreso ha llevado a que no veamos el coste de oportunidad justamente que tiene la modernidad en la actualidad. El autor dice, no hemos visto la destrucción del medio ambiente como uno de los problemas fundamentales, ni tampoco las teorías sociológicas lo han realizado. El totalitarismo o el exceso de poder, esta idea de también aún en democracias vivir autoritarismos, el autor lo ve como una cuestión muy importante dentro de nuestros sistemas mundiales modernos. Y también el desarrollo militar, el desarrollo de la tecnología militar y del conflicto militar como una de las formas que ha permanecido en torno a la resolución de los conflictos sociales. En ese sentido, me parece que va esta idea de seguridad y fiabilidad, ¿no? La idea de fiabilidad está relacionada con la confianza que tenemos en nuestros propios sistemas de que van a funcionar, de que no que tenemos que estar planeando o planificando distintas acciones porque sabemos que el sistema las va a proveer. Esta es una de las ideas más interesantes de Giddens y que él dice, bueno, pero eso realmente sucede en la modernidad. Ahí están las consecuencias que el autor enumera en torno a la modernidad. La modernidad ha generado determinadas facilidades para el ser humano, pero también determinadas destrucciones. Bueno, y por último el autor, en este primer apartado, dice, ¿por qué no podemos desde la sociología hacer un análisis teórico satisfactorio? Bueno, ahí él está justamente discutiendo con las teorías clásicas de la modernidad. Fundamentalmente está discutiendo con estos padres fundadores que vamos a ver más adelante, que son Durkheim, que son Weber, que son Marx, en donde el autor dice, bueno, ¿por qué estas teorías clásicas que han sido muy importantes en la sociología no nos han permitido trascender en la explicación de la modernidad? Entonces él dice, ahí está tal vez una de las discusiones, que se fijan únicamente en una dinámica explicativa, por ejemplo. Para Marx, por ejemplo, la dinámica está dada en el capitalismo y en cómo el capitalismo genera una mercantilización permanente de los individuos y de los productos que produce el propio capitalismo. Una fetichización social de las propias mercancías y de lo que creamos como valor humano agregado. Para Durkheim esa no es la discusión, sino que él plantea que el orden industrial ha generado una división de tareas que ha generado mayor desigualdad. Y para Weber pone más hincapié en la racionalidad, en la idea de que el capitalismo es un capitalismo racional, donde no solamente se divide en torno a la mercantilización, sino también en la jerarquización de los servicios y de los trabajos humanos. Ahí entonces el autor pone, este autor Giddens, pone esta idea de que justamente lo que hay que tratar de ver es una multidefiniciones o una multiplicidad de explicaciones en torno a cómo pensamos la modernidad. Para él la modernidad es mucho más que esa única y predominante dinámica explicativa, sino que hay múltiples dinámicas que se entretejen en lo social para justamente dar cauce a la explicación de la modernidad. En segundo lugar, la ambigüedad de lo social y su concepto. Esto lo hablamos en el último video. ¿Qué es lo social? ¿Qué significa entender la sociología como el estudio de las sociedades? ¿Dónde empiezan las sociedades? ¿Cuáles son sus límites? Ahí está la idea de, bueno, ¿qué es lo importante en la sociedad? ¿El orden social, la cohesión, el conflicto? El autor dice que lo más importante está en esta lógica de la distancia entre el espacio y el tiempo. Por último, dice, la sociología siempre ha pensado como una ciencia que interviene para controlar y predecir. ¿Esa es su función? Entonces el autor plantea esta idea de la doble hermenéutica. Ojo, eso es una palabra muy difícil. Después la vamos a ir trabajando, no se preocupe. Pero la doble hermenéutica significa que uno interpreta las sociedades para luego ser interpretado por la misma sociedad. Es decir, la doble hermenéutica implica una doble mirada de la ciencia donde lo que yo investigo también implica digamos, una mirada
digamos, racional sobre esa propia investigación. Es decir, hay una doble hermenéutica, un doble trabajo de interpretación que se realiza tanto por el que es investigado como por el investigador. Entonces, la función de la sociología es más bien pensarla como una ciencia reflexiva, desde nuestra condición humana, que rescate la modernidad no para abrazar lo nuevo, sino para cuestionar. Bueno, posteriormente el autor va a ir hablando entonces de esta lógica que aparece justamente eh, para cerrar justamente con algunas ideas en torno a la separación del tiempo, el desanclaje, la fiabilidad, que son algunas de las ideas que vamos a ir trabajando. Bueno, ojalá este video les haya servido. Es un video que les permitirá de alguna forma poder comprender entonces esto que comenzamos a hablar en torno a la modernidad de lo que explica Giddens. Eh, Básicamente la idea central es que ustedes entiendan que la modernidad es un concepto fundante de la sociología y que en la actualidad está puesta en discusión con esta otra noción de la que hablan otros autores sociológicos, que está relacionada con la posmodernidad. La posmodernidad pone en duda la racionalidad, pone en duda las verdades únicas y absolutas y propone de alguna forma que la sociología tenga un papel más relativo, que implique la multiplicidad de ideas. Bueno, vamos a seguir hablando de estos temas. Me interesa fundamentalmente que comprendan esto último que estuvimos hablando, fundamentalmente de cuál es el concepto de modernidad y cuáles son las discusiones teóricas que Giddens propone para pensar los autores clásicos. Como les dije anteriormente, nos vemos el 13, vamos a tener una clase por videoconferencia, les voy a estar pasando el link a través de este medio. Bueno, espero que les haya servido. Un saludo grande.